que le dicen. Todas ellas son de la península. Hay algunas que van mejor que otras para bonsái, ¿vale? El Oxycedrus va muy bien para bonsái. Tiene un hábito de crecimiento como el rígida, más o menos. La fuenicia, lo bueno que tiene la fuenicia es la madera que tiene, que es muy dura. En cambio, la hoja para cultivarla como bonsái no es muy interesante. No así como la subvariedad turbinata de la fuénica. La subvariedad turbinata hace una hoja muy bonita para bonsái. La fuénica lo que yo recomiendo es injertarla con Itoigawa. La turífera se puede mantener como bonsái, lo que pasa es que tiene mucho vigor en las puntas. Cuesta mantener el bonsái bien formado y bien equilibrado con la turífera. Puede que la madera de la turífera también es tan buena como la de la fuénica, son muy duras. Y luego está la sabina, Juniperus sabina y el comunis. Juniperus sabina también se puede cultivar como bonsái, pero hay diferencias, diferentes Juniperus sabina, hay unos que van mejor que otros, ¿vale? El comunis también, lo que pasa es que el comunis tiene un hábito de crecimiento más débil y da más problemas en cuanto a hongos y cultivo, ¿vale? Luego, de las variedades japonesas está el Itoigawa y el Kishu, y los dos son muy buenos para bonsái. A mí me gusta particularmente más el Itoigawa, pero con el Kishu también se pueden trabajar. Luego están las variedades de jardinería. Dentro de las variedades de jardinería también se hace como bonsái en Japón, está el Procumbens nana. Es muy bonito, se puede cultivar muy bien como bonsái, pero aparte de las demás variedades de jardinería no suelen dar muy buenos resultados como bonsái. No recomiendo mucho el cultivo. En principio, este es el apunte sobre las especies. Si tenéis alguna duda sobre esto, luego ya, a medida que vaya desarrollándose la clase, pues ya iremos solucionando. Ahora entraríamos en el cultivo. El cultivo es una de las partes más importantes, no solo en la sabina, sino en cualquier otro árbol. Y es lo que nos prevendrá más sobre enfermedades. Juníperos, todos los juníperos son sensibles como Cameciparis y demás, Cryptomerias, sobre todo como casi todas las cupresáceas, a coger hongos, ¿vale? Son muy sensibles a los hongos. No hay mejor manera de prevenir los ataques de hongos que con el cultivo, ¿vale? En principio, requieren de un agua de calidad. Cuanto más baja en sales minerales, mejor, ¿vale? Tienen que estar a pleno sol, cuanto más sol tengan, mejor, ¿vale? No soportan estar con poco sol, se debilitan mucho y empiezan a secar ramas, coger hongos y tener muchos problemas. El abonado también es importante, les gusta mucho el abono, como en cualquier árbol, no tiene nada más en especial, pero la clave está en el sustrato, ¿vale? Requieren de un sustrato que drene muy bien, ¿vale? No soportan que se les encharque el agua, tiene que drenar muy bien y sobre todo necesitan mucho calcio en las sabinas. Muchos ataques de hongos vienen dados por la falta de calcio, tanto en el sustrato como ya en el abono, ¿sabes? Cada sitio, pues la tierra a usar pues, puede ser distinta, ¿no? Pero yo uso acadama y pómice. Yo la mezclo normalmente un 50-60% de acadama y un 40% más o menos de pómice. Si se le mezcla en el sustrato, si se le añade carbonato cálcico, cal, eso se puede encontrar como carbonato cálcico, como con chinchilla fósil. Es lo que le dan a las gallinas para comer, para que hagan la cáscara del huevo bien dura, para que formen calcio. Se puede encontrar en cualquier cámara agraria, no es difícil de encontrar.
y normalmente viene granulado, es muy poco soluble, por eso no nos dará problemas de que se tapone el drenaje. Y un 10-15% de la tierra es muy recomendable mezclarle carbonato cálcico para las sabinas, porque necesitan un pH alcalino. Las sabinas no crecen nada bien con una tierra ácida, ¿vale? Por eso es importante mezclarle carbonato cálcico. Y luego aplicar calcio también. En forma líquida hay de la casa Lombrico, Nutritec, hay calcios que se le añaden como un abonado normal y previenen sobre todo de ataques de hongos. Es muy importante aportarle calcio a las sabinas. A muchos otros árboles también, pero en especial en las sabinas es muy importante. El sustrato, ya digo, yo mezclo acadama con pómice y le añado un 10-15% de carbonato cálcico y con eso funciona muy bien. ¿Vale? Uso un grano para plantar de 2 a 4 milímetros, que es lo que me permite que haya una buena aireación y drenaje en la tierra, porque aparte de agua, las raíces también necesitan aire para poder vivir bien. Y con un grano de 2 a 4 milímetros se consigue perfectamente. ¿Vale? Y no sé qué más explicar sobre el cultivo. Aparte del sol, el calcio y el sustrato es lo más importante, y el agua. ¿Vale? Y ahora yo entraría un poco en las enfermedades, que es un poco el tema duro. ¿Vale? Las plagas que le pueden afectar a las sabinas, sobre todo, hay 3 plagas que atacan bastante de insectos. Uno es pulgones. ¿Vale? Es un pulgón que es bastante grande. Cuesta de ver, aunque sea grande, ¿no? Si se pone una hoja de papel blanco y se pican las hojas, igual que hacemos con la araña roja, también veremos si tiene pulgones o no, porque caen. Es bastante común que salgan pulgones en las sabinas, sobre todo en primavera, a inicios de primavera, por ahí el mes de marzo, abril, mayo, es bastante normal ataques de pulgones. Es un vector de transmisión de hongos también el pulgón, y se ha observado que la sabina que ha tenido un ataque más fuerte de pulgones, luego llega el verano y más problemas tiene con hongos, ¿vale? Porque el pulgón es un vector de transmisión del hongo, ¿vale? Luego está la araña roja, sabinas es un árbol que le encanta la araña roja, sobre todo si vives en climas secos, como es aquí el Mediterráneo, es una batalla constante contra la araña roja. Tiene fácil solución. Aparte de usar acaricidas, yo lo soluciono cada vez que riego, mojo las hojas, ¿vale? Las sabinas. Entonces con ello me acabo con el problema de la araña roja. A la araña roja no le gusta nada que vaya mojando las hojas diariamente. Si se mojan durante el día las hojas, no hay problemas de hongos. ¿Vale? Mucha gente cree que eso puede llevar a ataques de hongos, pero si tú mojas las hojas cuando el árbol está a pleno sol, la humedad que queda en la hoja en 5 minutos se seca y eso no es suficiente para que el hongo pueda entrar en la planta. Lo que no se debe hacer nunca es mojar las hojas a última hora de la tarde o durante la noche, porque entonces sí que se queda suficiente tiempo la humedad constante en la hoja y es la puerta de entrada para el hongo, ¿vale? Entonces yo recomiendo mojar las hojas en las sabinas. De hecho, yo cuando riego mojo las hojas en todos los árboles, ¿vale? Pero en especial en las sabinas para evitar ataques de araña roja. Yo desde que mojo las hojas cada vez que riego, yo riego 2 veces o 3 al día en verano y yo mojo las hojas 3 veces al día en verano. Y con eso se me acabó el problema de la araña roja.
y es una manera también para eliminarla, la araña roja, de un árbol que esté infectado. Darle con agua a presión, vaya, que no tengas que ir a buscar el árbol a 10 metros de distancia, pero vaya, que le pique. Tú cuenta que si para mirar la araña roja, si ponemos un papel blanco y picamos la araña, la rama, la araña roja cae en el papel. Entonces, si le damos con agua a presión, eliminaremos físicamente la araña roja del árbol, ¿vale? Si eso lo hacemos 2 veces al día, la araña roja, los huevos irán naciendo, pero los iremos eliminando hasta que ya no quede ninguno. Contar que el ciclo de reproducción de la araña roja, sobre todo en verano, es muy bestia. O sea, cuando nace un huevo, a los 2 días esa araña ya es adulta y empieza a poner huevos. Unos 20, 30 huevos diarios puede poner. Esos huevos que pone a los 2 días nacen y 2 días más son adultas y cada una pone 20, 30 huevos cada día. Total, que es exponencial. Si tenemos una araña roja en una semana, pues pasamos a tener pues, 1000 millones. Y con acaricidas es muy difícil eliminarlas. Si tenemos una plaga seria, puede ayudar, el acaricida ayuda, pero para eliminarlas con acaricida tendríamos que hacer acaricidas cada 2 días. ¿Vale? Hacer una acaricida hoy, al cabo de 2 días, volver a repetirlo para matar los huevos que puedan haber nacido y no darles tiempo a que pongan huevos. Y 2 días más hacer un tercer tratamiento para acabar de prevenir que no haya quedado algún huevo perdido, que haya tardado más en nacer y nazca. Después de estos 3 tratamientos, en teoría tenemos el árbol limpio, pero si no mojamos las hojas, al cabo de un mes volveremos a tener araña roja. Y yo hablo viviendo aquí en el Mediterráneo. Aquí la araña roja está por todos lados. Y como a la araña roja le gusta mucho la sabina, pues tú tienes un árbol que le encanta a la araña roja, pues rodeado de araña roja por todos lados, ¿vale? Yo había vivido en Barcelona la verdad es que todos los árboles de ahí por las calles, olmos, plataneros, todos están abarrotados de araña roja, entonces yo tenía sabinas, que es un árbol que le gusta a la araña roja, pues los tenía en medio de hectáreas y hectáreas de araña roja. Entonces con acaricida no acababa nunca con la plaga. Aparte de hacer los 3 tratamientos cada 2 días, llega un momento en que la araña roja, como tiene un ciclo de reproducción muy bestia, se acostumbra al insecticida, se inmunizan, ¿vale? Y entonces tienes que cambiar de producto para que sea efectivo, porque si no deja de ser efectivo. Y es un problema, es un nunca acabar. La manera más real de acabarla y más fácil es cada vez que se riega, se mojan las hojas, golpeando un poco las hojas para quitar las arañas rojas. Luego os enseñaré un árbol que le mojo las hojas, pero siempre hay algún sitio en donde, por la situación que tiene en la terraza, no llegas, ¿vale? Y en ese sitio es donde se desarrolla la araña roja. Luego lo veréis, os lo enseñaré. Es un ataque que no se debe subestimar. A mí se me han muerto plantas por araña roja, ¿vale? Por culpa de ello, hasta que descubrí la manera de quitarla. Yo hacía tratamientos acaricidas y la combatía con acaricidas, pero no había manera. Hasta que descubrí la manera de eliminarla con el agua, mojando las hojas. Desde entonces no he vuelto a hacer ningún tratamiento acaricidas y se me acabó el problema. Salvo puntualmente en alguna rama que queda escondida, pero entonces lo descubro, cambio la posición del árbol, le mojo las hojas durante unos días y elimino el problema. Y luego están las cochinillas. La cochinilla normalmente la que se pone en las sabinas es una lapa muy pequeña que se pone por las escamas. También puede coger cochinilla algodonosa, pero no es tan común. Y también es un problema serio. Las cochinillas se pueden eliminar con clorpirifos, es el más efectivo. Lo que pasa es que actualmente el clorpirifos ya lo prohibieron. Todavía se pueden encontrar en sitios, en cámaras agrarias que lo tengan en stock. Y si lo encontráis vale la pena cogerlo. Es muy efectivo, se hacen tratamientos, se mueren todas y se acabó el problema.
Pero si no hay otras opciones, aparte del clorpirifos, cualquier insecticida que ponga que es contra cochinilla será efectivo también. Clorpirifos huele muy mal, hace mucha peste, os recomiendo que lo hagáis con las puertas a la terraza cerradas, ¿vale? Ahora en verano cuesta. Aparte de pulgones, araña roja y cochinillas, en principio insectos no acostumbra a tener nada más. Estos son los más comunes que pueden coger. Pero los tres pueden llevar a problemas serios y se han de vigilar. El problema, no es mucho problema los insectos porque cuando los ves, pues actúas, sabes el problema que tiene, actúas sobre él y se acaba el problema si actúas bien. Pero el problema más serio con las abejas son los hongos, porque cuando lo ves normalmente es cuando ya está bastante afectada la planta, como cualquier otro árbol, ¿no? El problema de los hongos es que no lo ves hasta que la planta ya no está muy afectada. Eso, ya está muy afectada. Entonces, normalmente los hongos que acostumbran a atacar a las sabinas son del género de los omicetos, lo que son Phytophthora, Pythiums, Fusariums, Pestalonia, la Pestalopsis, Pestalotiopsis. Perdón por los nombres, pero tienen su WhatsApp. Con la Pestalotiopsis, los fungicidas que van muy bien es el petraconazol, el tebuconazol, sobre todo el petraconazol. Todos los que son de la familia de los que acaban en zol. Luego están la Phomopsis, la Quebatina juniperi y la Diplodia, ¿vale? Son los géneros de los hongos que suelen atacar más a las sabinas. Una vez se tiene un ataque en un árbol, lo ideal sería, o si se sospecha que pueda tener un hongo, es llevar el árbol a analizar para que cojan muestras tanto de ramas como de tierra y puedan hacer un análisis y saber qué tipo de hongo tienen, porque a veces, si no, no se sabe. Puede tener varios hongos, la misma planta, puede tener 2 hongos en las raíces y 2 en las ramas, diferentes. ¿Vale? Entonces, si no lo hacemos, siempre estaremos dando palos de ciego, ¿vale? A la hora de curar, cuando es un tratamiento curativo, ¿vale? Si tenéis algún problema con algún junípero, con alguna sabina, yo os recomiendo que os pongáis en contacto con Juanjo Pardo, el botánico de Madrid. Él puede hacer análisis y puede detectar bien el tipo de hongo que tiene esa planta. Vaya, él sabrá mejor lo que puede hacer. Por eso os recomiendo que si podéis os ponéis en contacto con Juanjo para ver si se puede solucionar el problema que pueda tener esa sabina en concreto, ¿vale? De todas maneras, lo mejor siempre es prevenir que no curar, ¿vale? Entonces, como preventivo, lo mejor, como ya os he dicho antes, es empezar por un buen cultivo, ¿vale? Sobre todo lo de la cal en la tierra soluciona muchos problemas. Las sabinas necesitan cal como agua de mayo. En tierras ácidos, cuando tienen problema de acidez en la tierra, no crecen, no hacen raíces y entonces es cuando empiezan a tener problemas serios. El cultivo sería el primer tratamiento preventivo, ¿vale? Pero luego tendríamos que tener una serie de fungicidas en casa para aplicarlos preventivamente. Estos fungicidas, yo os digo ahora el principio activo, os lo apuntáis. Luego el nombre comercial puede ser uno u otro, pero lo importante es la composición, ese principio activo que tiene ese fungicida, ¿vale? Uno sería el fosetil-al, fosetil-al, tal como suena, fosetil-al. Otro sería el propamocar, tal como suena, todos estos. Luego, si tenéis dudas, os lo repito.
Propamocarp, luego estaría el Mancozeb más metalaxil, luego estaría el tebuconazol o tetraconazol, cualquiera de estos dos va bien. Luego estaría el metiltiofanato, y me parece que no me dejo ninguno. Aliet, Previcur, Fosetilal, Propamocarp, Mancozeb metalaxil, tebuconazol y metiltiofanato. Estos serían los básicos. Una cosa que va muy bien es combinar el fosetilal, que normalmente es en polvo, se aplica sobre la tierra y se riega, y luego combinarlo con el Propamocarp. Pero usar el Previcur Energy, que es Propamocarp más fosetilal. Previcur Energy lleva los dos, lleva el Propamocarp y luego lleva el fosetilal. Uno lo haremos el Aliet, que es el fosetilal, lo aplicaremos en la tierra, y luego el Previcur Energy, que lleva Propamocarp y fosetilal también, lo aplicaremos pulverizado, porque es el líquido. Y entonces combinaremos los dos, ¿vale? Porque el Aliet que aplicamos en el suelo subirá, todos son sistémicos. Un producto sistémico quiere decir que la planta lo absorbe y circula por la savia. Entonces, si lo aplicamos en el suelo, lo absorberán las raíces y circulará por los conductos de savia bruta hasta las hojas. Y si lo aplicamos pulverizado en las hojas, pues circulará, lo absorberá las hojas y circulará por los conductos de savia elaborada hasta las raíces. Y son conductos distintos. Entonces, aplicando el fosetilal en la tierra y el Propamocarp y fosetilal en las hojas, lo que haremos es atacar a los dos conductos de savia, por los dos conductos de savia, ¿vale? Y eso lo aplicaremos una vez en primavera y una vez en otoño, ¿vale? No hay por qué repetirlo más, ¿vale? Pero luego, de los otros que tenemos, el tebuconazol, Mancozeb metalaxil, ya lo digo, tebuconazol, Mancozeb metalaxil, Propamocarp y metiltiofanato. De estos cuatro, lo que iría muy bien, tanto en primavera como en otoño, que son las épocas en las que los hongos están más activos. Aquí en España sería pues en marzo, abril, mayo, hasta junio, y luego en septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Hacer de estos cuatro uno cada semana, ¿vale? Hacer uno una semana, al cabo de una semana hacer otro, al cabo de una semana hacer otro y al cabo de una semana hacer otro. Al mes siguiente volverlos a repetir en el mismo orden, y así durante 3 meses, ¿vale? Con eso prevenimos cualquier ataque de hongos. Contar que es mucho más fácil prevenir que curar, ¿vale? Cuando una planta está atacada de hongos, según qué hongo sea, ya se queda ahí para siempre o ya no se puede quitar o cuesta mucho, ¿vale? Entonces, yo repito y insisto, lo primero, un buen cultivo, mucho sol y cal en la tierra, y luego aplicar calcio líquido, pues si puede ser una vez al mes, mejor que cada 2 meses, ¿vale? Aparte del abono, ¿vale? Y aparte del buen cultivo, luego los preventivos de fungicidas. Por muchos preventivos de fungicidas, si esto no va acompañado de un buen cultivo, no vamos a hacer gran cosa, ¿vale? Lo más importante es el buen cultivo. Y luego ya los preventivos son para eso, para prevenir, ¿vale? Que no puedan coger hongos. El Juniperus sabina y el Juniperus communis es de los más sensibles a los ataques de hongos, ¿vale? A la mínima están con hongos, es un problema que tienen. No sé si es por el clima, a lo mejor en otro tipo de clima no tendrían tantos problemas, pero aquí en el Mediterráneo dan bastantes problemas, ¿vale? Yo siempre cuento que no es que los problemas de hongos sea fisiológico de la planta, ¿vale? O sea, que esa planta ya siempre tenga esos problemas de hongos, sino que a veces esa planta la llevamos en un sitio en donde viven esos hongos
¿sabes? Y esa planta es sensible a esos hongos. ¿Vale? Quizá en otro clima esos hongos ya no proliferan tanto y esta planta no tiene tantos problemas, ¿vale? En ese otro clima. ¿Vale? Pero los hongos son un problema bastante serio. En los oxicedrus y foénica ya no tienen tanto problema, ¿vale? Y en la turífera tampoco. No digo que no los puedan tener, pero que no son tan sensibles a tenerlos. Los que dan más problemas, sobre todo, es el comunis y luego el Juniperus sabina. Luego Cameciparis también es unas plantas que son muy sensibles a los hongos, Cryptomerias también. ¿Vale? Cupressus, el Sempervirens no tanto, pero el otro, bueno, el Macrocarpa sí que es muy sensible también a coger hongos. O sea, las cupresáceas son un género que sí que tienen problemas de sensibilidad de hongos, pero dentro de estos y de cada especie los hay que tienen más o menos, ¿vale? Luego ya, hablando de bonsai, el origen para empezar a formar Juniperus puede ser, bueno, como cualquier árbol, muy variado, ¿no? Se pueden encontrar de Yamadori. Aquí en la península tenemos la suerte de contar con material de muy buena calidad. Se puede encontrar, hay de todo. Pero de Yamadori hay gente que ya se dedica profesionalmente a recuperarlos por sus permisos y legalmente, ¿vale? Si si se hace el Yamadori cada uno por su cuenta, pues siempre corres el riesgo de que te puedan poner una buena multa, ¿vale? No es una cosa que pueda recomendar porque en principio es ilegal, a no ser que lo hagas con permisos y de manera legal, ¿vale? Pero se puede comprar material recuperado de muy buena calidad, ¿vale? De Garden, yo ya digo, recomiendo el Procumbens nana y de Garden va muy bien para árbol de tamaño más mediano, pequeño. Se puede tener material de importación, con ello ya conseguiremos itigawas y kishu, ¿vale? Que son muy buenas variedades para hacer bonsai, o si no, lo podemos reproducir nosotros. El esqueje es la mejor manera de reproducción, ¿vale? El esqueje se hacen en octubre, noviembre, en otoño, se cortan, se plantan, normalmente no hay ningún problema. Acostumbran a coger un 60, 70%, 80% de todos los esquejes que hagas, siempre hay un porcentaje de bajas, pero no necesitan un cuidado muy especial. Yo corto los brotes, los planto, los pongo debajo de una estantería, como normalmente ya es en otoño que los hago, en esa época el sol ya no es muy fuerte, los pongo debajo de una estantería que le puede tocar, pues nada, una horita de sol al día y ya está. Y luego están a la sombra todo el día, los voy regando y cuando llega la primavera, pues ya cojo la bandeja y la pongo al sol. Y normalmente no se debe hacer nada en especial para reproducir las sabinas, ¿vale? Lo que sí, puestos a reproducir, yo lo que recomiendo es que se reproduzca una buena variedad. Goitigawa o Kishu es lo que más recomiendo, ¿vale? También se puede hacer por acodos. No es fácil, sobre todo de las ramas jóvenes, en árboles jóvenes. Funciona muy bien el acodo, se pela un anillo, se pone musgo o una maceta con acadama, se riega y enraizan con bastante facilidad. Otra cosa ya es un árbol viejo recuperado, que tengas una rama que no necesites y quieras probar de hacer un acodo. Ahí yo no he tenido mucho éxito, no digo que no se puede hacer, pero yo no he tenido mucho éxito en eso, ¿vale? En Juniperus sabina lo intenté, a lo mejor en otra especie de Junipero sí que da resultado, pero en Juniperus sabina a mí no me dio resultado, pero vaya, por uno o dos que he intentado y no me han funcionado, tampoco es o sea, no es un porcentaje tampoco, o sea, a mí no me ha funcionado, pero por eso digo que no,
no quiere decir que no pueda funcionar, ¿vale? Una vez reproducido, se pueden cultivar de dos maneras, ¿no? O sea, una sería el cultivo en maceta y otra en coladores, los famosos coladores, ¿vale? Con el cultivo en maceta sí que el árbol engordará más lentamente, pero no quiere decir que eso sea malo, ¿vale? Con un cultivo en colador, si lo hacemos bien, crecerá mucho más y engordará mucho más rápidamente que en maceta. Si lo hacemos mal, no. Engordará y crecerá menos que en maceta, ¿vale? Tened en cuenta que el cultivo en coladores es un arma de doble filo, ¿vale? En coladores hay macetas, se pueden encontrar, esta es muy grande, ¿no? Pero yo me refiero a tipo esto, ¿no? Macetas que se usan para, o sea, hay cuadradas, rectangulares, redondas, que puedes encontrar en centros de jardinería. Estas son las que se usan para plantar plantas acuáticas, nenúfares o demás. Pero ya os digo, es un arma de doble filo, ¿vale? El colador funciona bien si se riega muchísimo, porque si se riega mucho, se abona mucho. De hecho, el colador está pensado para que se tenga que regar mucho y la planta no tenga problemas, ¿vale? Por eso se planta con una tierra gruesa, todos los bordes y la parte de abajo está de rejilla, para que se ventile mucho y la tierra se seque mucho, ¿vale? Y al secarse mucho nos veamos obligados a regar mucho, ¿vale? Y si regamos mucho y usamos abono orgánico, también estaremos abonando mucho. Entonces, claro, si regamos mucho, abonamos mucho, la planta tiene mucho sol, pues claro, crecerá mucho, ¿vale? En cambio, si un colador como estos lo regamos igual que regamos una maceta 3 veces al día, pues claro, el colador se secará mucho más que en una maceta, ¿vale? 3 veces al día en verano para la maceta es correcto, pero para un colador es insuficiente, ¿vale? Y entonces aquí en el colador, con 3 riegos al día, estará pasando sed la planta. Entonces, claro, no nos crecerá más que en maceta. En maceta nos crecerá más que en colador, ¿vale? Por eso digo que es un arma de doble filo. Yo había plantado en coladores y las veces que lo regaban eran 8 veces al día, ¿vale? Para que funcionara bien. Yo lo regaba a las 9 de la mañana, eso en verano. Yo, la situación que tengo, me toca el sol todo el día. Eso ya os lo explico primero. Yo la terraza la tengo orientada al sur, entonces me empieza a tocar el sol a las 7 de la mañana y tengo sol hasta las 9:30 de la noche. Tengo sol todo el día. Quien haya estado en la terraza lo sabrá. Entonces, claro, yo los regaba a las 9 de la mañana, me los miraba a las 10 de la mañana, volvían a estar secos, pues volvía a regar. Después de regar a las 10, a las 11 de la mañana pasaba lo mismo, volvía a regar. Y así cada hora. Total, regaba 8 veces al día. Entonces, claro, regando 8 veces al día, son 8 abonados al día. Y con mucho sol, pues todo eso se reproduce pues, con un crecimiento muy grande. Engorda más el tronco, eso sí. Pero tampoco quiere decir que eso sea bueno. En bonsái, todo, o sea, la velocidad y la calidad van en direcciones opuestas, ¿vale? Todo lo que sea conseguir un bonsái más rápidamente será de peor calidad, ¿vale? Eso de entrada. ¿Vale? Por eso dejé de usar los coladores. Cuando se quiere reproducir y producir un material comercial, aunque sea un comercial de calidad alta, pues sí que van bien los coladores, pero ya cuando se quiere conseguir máxima calidad, los coladores en principio no van bien, ¿vale? Y menos en las sabinas, ¿vale? En cualquier otro árbol aún tendría un pase, pero en los juníperos, en las sabinas, contar que lo que más se valora en una sabina es la madera seca que tiene. Entonces, claro, si conseguimos hacer un tronco de 10 centímetros de diámetro en 5 años, por ejemplo, entonces ese tronco que tiene 10 centímetros de diámetro tendrá 5 anillas de crecimiento, no tendrá más, porque tendrá 5 años. Y claro, esas anillas de crecimiento serán muy grandes, con lo cual la madera será muy blanda.
¿vale? No tendremos una madera de mucha calidad y cultivándolo luego en bonsái, esa madera pues poco futuro tiene, porque se pudrirá muy rápido, no tendrá mucha vida. Yo, al hacer algún adaptado en sabinas, cogí una sabina, un tronco seco de la montaña, a patadas, no hace falta matar ninguna, ¿vale? Y hice un corte y por curiosidad limpié bien el corte y con un microscopio de estos caseros, domésticos, conté 50 anillas en 1 centímetro, ¿vale? Quiere decir que estas sabinas para hacer en la montaña, para hacer 1 centímetro de madera, han tardado 50 años. Claro, si tú tardas 1 año o 2, pues la madera no será la misma, lógicamente, ¿vale? Entonces, las sabinas, cualquier otra especie, mira, tendría un pase cultivarlas en coladores, pero las sabinas yo no lo recomiendo, mejor en maceta. Se irá más lento, pero luego la calidad que obtendréis es infinitamente mucho mejor, ¿vale? Tanto de madera como de calidad del árbol, ¿vale? Las sabinas, una de las cosas bonitas que tiene es la madera, entonces tenemos que tener una madera de calidad, ¿vale? Y haciendo que engorden muy rápidamente de manera artificial no lo vamos a conseguir, ¿vale? Luego os enseñaré un árbol que tengo, lo empecé en el año 85 a cultivar como bonsái, era de jardinería, luego tiene mucha historia este árbol, se injertó, Jaime Canals lo injertó con Itoigawa, y yo pues lo vendí hace tiempo, fue a parar a manos de, lo vendía Erasmo García lo vendió un cliente, el cliente al final lo abandonó, fue a parar a manos de Jaime Canals lo injertó, y luego en un stand de ventas en Albi, que montó Jaime Canals, yo estaba también, bueno, lo vi allí, y claro, no pude resistir en volvérmelo a traer para casa. Y ahora lo vuelvo a tener yo, después de eso, de 35 años de cultivo bonsái. Siempre está en maceta, el tronco no es gran cosa, pero va cogiendo carácter y va envejeciendo. Y eso es lo importante, no que el tronco sea grueso, sino que envejezca bien, ¿vale? Los trabajos de mantenimiento, no sé cómo vamos de tiempo, Kiko, ¿me puedes decir la hora? Menos cuarto a las 11. Tenemos todavía una horita por delante. Vale. Entonces, ahora trabajos de mantenimiento y trabajos de formación, ¿vale? En principio, trabajos de mantenimiento, las sabinas, como cualquier otro árbol, está el pinzado, el defoliado, trasplante y luego hay la limpieza de venas vivas y leña seca, ¿vale? Sobre todo en Juniperus sabina, la manera de pinzar, yo no recomiendo que pincéis todos los brotes a la vez. Lo que yo no haría, no sé si se aprecia mucho ahora, es coger así y pinzarlo todo a la vez, ¿vale? De esta manera, si lo hacéis así, se pinzan tanto los brotes fuertes como los débiles. Entonces, cuando vuelva a brotar, el árbol brotará por los fuertes, pero por los débiles no. Entonces conseguiremos ir debilitando los brotes que ya son débiles e ir haciendo que se sequen, ¿vale? La manera de pinzar es ir quitando solo los que están fuertes, los brotes que despuntan. Se coge todo el brote que despunta y se quita todo entero. No sé si se aprecia bien, está por aquí. Se quita todo el brote fuerte, ¿vale? Pero los brotes débiles no se tocan. Si se puede hacer con los dedos, se coge el brote fuerte, se estira y se quita, ¿vale? Si ya ha alargado mucho y ya ha formado madera, con los dedos no podremos, entonces se corta con tijeras el brote fuerte. Pero eso de coger todos los brotes y hacer tabla rasa cortándolos todos, en principio no. Por ejemplo, voy a coger el teléfono, a ver si... Voy a cambiar la cámara de sentido. Aquí se ve muy claro, aquí es una parte. ¿Se ve bien? Me lo decís, ¿eh? ¿Vale? En donde se despunta un brote fuerte, pero los otros no.
¿vale? Entonces yo de esta parte cogería este, que es el fuerte, ¿vale? Y lo quitaría. Quitarlo todo el brote fuerte. Este, ¿vale? Pero los otros no tocarlos, todos estos de aquí. ¿Vale? Entonces al quitar el fuerte, la fuerza pasará a otro, sea cual sea. Entonces ese despuntará y entonces es el que quitaremos. Y eso pasará a otro, iremos quitando brotes a medida que despunten, pero no todos en general. ¿De acuerdo? Luego si hay alguna pregunta. Eso se ha de hacer durante todo el año. En invierno no encontraremos brotes que despunten, ¿vale? Porque la planta para el crecimiento. Pero en toda la época de crecimiento, mientras hayan brotes que vayan despuntando, se han de ir utilizando, ¿vale? Esta la trabajé en primavera y de momento no la he tocado, ¿vale? Porque fue el primer trabajo que le hice, trasplante a raíz desnuda y alambrado. Y entonces ahora la he dejado descansar, ¿vale? Todos estos brotes fuertes se podrían quitar ahora, porque ya se ve que están despuntando bien, ¿vale? Pero hasta que no salgan estos brotes fuertes no hay que pinzar nada. Quiere decir que la sabina todavía no ha arrancado bien, tanto en sabina como en Itoigawa, como en cualquier otro árbol, ¿eh? Mejor quitar los brotes que vayan sobresaliendo, los que son fuertes, no todos a la vez, ¿vale? Luego llega un momento en que la planta, se ha de defoliar. No es un defoliado total, lógicamente, ¿vale? Pero lo que se hace es como en los pinos, se quitan los brotes interiores, los que salen en las axilas, los que se han quedado débiles. Esto se lo hice el año pasado, fijaros que ahora ya está densa. Este es el junípero que os hablaba antes, que Jaime Canal se injertó con Itoigawa. Pues este ahora mismo le haría falta ya un poco de aclarado, ¿vale? Lo que se hace es aclarar el interior de las ramas. Voy a coger a ver si... Es un poco complicado explicarlo así. A ver. Si os fijáis, veis, en el interior van saliendo brotes axilares, ¿vale? Aparte no me he puesto las gafas. Ahora, a ver que lo vea yo bien. ¿Vale? Entonces, estos brotes que salen axilares, a ver si la cámara me deja. Por ejemplo, estos de aquí, se han de ir eliminando, ¿vale? Y un poco la parte interior del árbol, ¿vale? Como es similar a los pinos, que se les quitan las hojas interiores, pues en juníperos también se quitan lo que son brotes interiores, que son los que se quedan más débiles, ¿vale? Los que miran hacia abajo, ¿vale? Y se va dejando cada brote limpio por la parte de abajo. Voy a intentar haceros un poco aquí para que veáis la diferencia. Lo tendría que haber tenido preparado, pero no me ha dado tiempo. Perdón. Esto se suele hacer una vez. La cuestión es dejar el interior de cada brote bien limpio, ¿vale? De esta manera vuelve a entrar el sol y el aire dentro y la planta no se debilita, ¿vale? Se mantienen sanos los brotes interiores. Esto, la que llega el momento en que se ve ya que la vista no entra en el interior, pues es cuando conviene hacer la limpieza. Se quitan brotes que son débiles, que no crecen, ¿vale? O a veces ya empiezan a tener la punta seca,
axilares, los que van hacia abajo, y se deja la base de cada brote limpia, ¿vale? Sin eliminar ni demasiado poco ni demasiado, hay que llegar al punto, ¿no? Pero es que no se ve, hay muchos brotes que son axilares, hay ramas que se quedan débiles, todo esto se debe limpiar, ¿no? Es importante hacerlo, como en cualquier otro árbol, que todos se defolian de una manera u otra, ¿vale? En las sabinas se defolian los brotes que están por el interior, ¿vale? Los que están más en el interior son los que se quedan más débiles, estos se quitan. Se quitan también los que son axilares y se deja cada brote con la parte final, que es la que está fuerte y sana, se deja. Y luego se pinzan las que son muy fuertes, ¿vale? Con eso haremos que vayan ramificando y que mantengan bien la salud, ¿vale? Si tenemos una que está más retrasada y está muy lleno, esta no le llegará el sol. Entonces, aclarando bien todos los brotes, conseguimos que estas que están más interiores les llegue bien el sol y el aire, ¿vale? Es importante hacerlo como mínimo una vez al año cuando veamos que la vista no entra, ¿vale? En el interior del árbol. Entonces, cuando llega el momento de hacerlo, sea la época del año que sea, ¿eh? No hay una época en concreto para hacer este trabajo, ¿eh? El trasplante, si es un trasplante normal, que vamos, la maceta se le ha quedado pequeña o vemos que le cuesta el drenaje y le queremos cambiar a una maceta un poquito más grande o para mejorar el drenaje, si vamos a dejar el cepellón sin tocar tal cual, vamos a quitarle aquí un poco de tierra de alrededor de la base, un trasplante normal, esto se puede hacer en cualquier época del año. Ahora mismo, quizá la peor sería desde que empieza a crecer hasta ahora, ¿vale? Desde el mes de abril, mayo, junio, hasta julio, hasta principios de julio, quizás sería la peor época para el trasplante porque la planta está en crecimiento. Ahora ya en julio la planta para. Ahora es muy buena época también para trasplantar, un trasplante normal, ¿vale? Y se puede hacer desde ahora hasta el mes de marzo, ¿vale? Cuando se quiera, no hay mucho problema, ¿vale? Yo he trasplantado en julio sabinas tranquilamente y luego las pongo al sol. No hay por qué proteger mucho, ¿vale? Siempre y cuando le respetemos el cepillón, ¿vale? Si es un trasplante como el que hice en esta sabina, que es un árbol Yamadori, como puede ser este lleva 2 años de cultivo, ¿vale? Es de Yamadori, no se le ha hecho absolutamente nada, pues lo primero que haré es trasplantarlo a raíz desnuda, para quitar toda la tierra que lleve del campo, cualquier tipo de tierra, dejarlo a raíz desnuda, lavando bien las raíces con agua, y de esta manera veo dónde salen las raíces, si hay algún trozo de tronco enterrado, que no lo sé y no lo veo, y puedo decidir entonces el frente y ángulo de plantado. Entonces, una vez lo decido, la planto y puedo hacer el primer trabajo en la sabina, doblar las ramas principales, y, bueno, un alambrado. Si es un trasplante como este, yo entonces recomiendo hacerlo en febrero o marzo, ¿vale? Esa sería la mejor época para hacer un trasplante a raíz desnuda. Cuando tenemos un Yamadori que hace un par de años que lo hemos recuperado y lo estamos cultivando, es muy importante el primer trasplante que se haga a raíz desnuda. Yo en los oxicedros que tengo ahí, el primero de allí, ¿vale? También se lo hice, lo cogí cuando ya tenía 2 años de recuperación, era el segundo año, había pasado 2 años en maceta y entonces empezaba a brotar, ya había empezado a echar una brotación así, era primavera, ya, principios de primavera, por el mes de marzo me parece que era, no recuerdo bien, pero por ahí ya había empezado a brotar. Y la atrás tenía una maceta enorme con barro del campo, pesaba una barbaridad y decidí trasplantarla. La trasplanté a raíz desnuda. En ese caso sí que vi que cuando quité la tierra que le habían añadido alrededor de la tierra del campo salió con facilidad, pero al llegar a la tierra del campo, que era un barro,
muy duro, ¿vale? Vi que al quitar el barro se arrancaba en gajos y rompía las raíces finas. Entonces, lo que hice fue con la manguera y agua a presión, irle dando, estuve 1 hora dando agua a presión, pero de esa manera eliminé toda la tierra del campo y quedaron todas las raíces finas intactas, ni una. Entonces, aunque ya había empezado a brotar, lo dejé a raíz desnuda, lo planté en esa maceta que tiene ahora, de eso hace 3 años, y no le pasó absolutamente nada. Luego lo puse al sol y no necesitan una protección especial después de un trasplante, ni cuando es a raíz desnuda, porque es en febrero, marzo como mucho, y ahí el sol tampoco es que sea muy fuerte, ni cuando la trasplantamos ahora, porque dejamos cepellón y eso no implica ningún estrés muy fuerte para la planta. Lo que sí recomiendo, ya no es para solo en Sabina, sino para todos los árboles, es cuando ya hemos hecho un trasplante a raíz desnuda y le hemos puesto toda la tierra, el sustrato que usamos, ¿vale? A partir de ahí, ya el trasplante es cuando ya lo necesite, cuando la tierra esté muy apretada. Pueden pasar muchos años. Sabinas a lo mejor pueden estar 10, 15 años sin trasplante y no pasa nada. Luego, cuando lo necesitan, se ha de trasplantar, ¿vale? Dejando el cepellón, pero yo siempre recomiendo que de ese cepellón luego se haga como un corte de un pastel en 2 o 3 sitios, o en uno, ¿vale? En varios sitios se quite la tierra como si fuera un quesito, un corte de un pastel, hasta llegar al tronco. Y ahí es donde se ponga tierra nueva, mientras que las otras partes las dejamos intactas. En el próximo trasplante haremos lo mismo en otra parte, porque esa tierra del cepellón se ha de renovar también, no se puede dejar ahí siempre, ¿vale? Llega un momento en que se ha de renovar, ¿vale? Cuando ya está establecido en maceta, yo ya no lo trasplantaría a raíz desnuda, a no ser que tenga un problema, cuando el problema sea la tierra, ¿no? O tenga un ataque de hongos y sospechemos que pueda ser del sustrato. Si no, cuando ya está establecido en maceta, lo que se hace es un trasplante respetando el cepellón, pero de ese cepellón siempre se ha de ir renovando partes en cada trasplante. Porque cuenta que si trasplantamos una sabina como poco cada 4 o 5 años y renovamos una tercera parte del cepellón, pues la primera que cambiamos ahora, pues la volveremos a cambiar al cabo de 15 años, ¿no? Ya toca, ¿vale? Es importante hacerlo. Luego, para la limpieza de la avena viva, a mí me va muy bien usar esto. Lo he preparado para que lo veáis. Con esto de aquí. Esto se encuentra por Amazon, podéis encontrar, es un accesorio de la Dremel, es un cepillo de plástico, ¿vale? Pero va muy bien, hay en varios colores, hay en gris y hay en rojo también. Yo he probado el rojo, este me va muy bien, ¿vale? Y simplemente pues se lo pongo a la Dremel y se cepilla. Con eso la avena se pone ya de color naranja, ¿vale? Cómo la dejemos va muy a gustos, ¿eh? O sea, esto es más estético que otra cosa, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. A mí me gusta también a veces la avena sin limpiar, la avena viva, que sea totalmente natural, ¿vale? Es muy bonita. También se puede limpiar usando el cepillo, que queda de un color naranja, ¿vale? Y luego, una vez esté limpio la avena, si quieres que suba más el color, pues se le puede poner aceite o glicerina líquida, ¿vale? Y te queda un color mucho más oscuro. Pero ya digo, va un poco a gustos y a modas, ¿vale? Mirad no sé si se ve aquí bien. ¿Se ve bien? Voy a hacer un trozo y luego os lo enseño. Simplemente voy a coger le voy a dar la vuelta a la cámara y lo voy a hacer así, lo vais viendo. Mucha velocidad, simplemente pasando el cepillo ¿veis? La avena ya queda de color naranja.
Y no hace falta quitar las capas que estén sueltas, con el cepillo mismo ya simplemente se van saliendo. Máquina, y para eso pues ahora os digo, porque apago la cámara. El cepillo, ¿vale? Y ha salido el color naranja de la sábana. No sé si la luz la podéis apreciar bien. ¿Vale? Luego, ay, perdón. Si la mojas, pues sube más el color, ¿vale? Se pone más oscura, ¿vale? Pero eso ya digo, eso ya va muy a gustos. Se puede dejar para exposición pues de las tres maneras, ¿no? O natural, tal cual, sin limpiar, es muy válido, o simplemente con el cepillo, o luego después del cepillo ponerle aceite o glicerina para que quede más oscura y resalte más la vena. ¿Vale? Yo cuando pongo una foto en la web para vender una sabina, normalmente la limpio, ¿vale? O le puedo poner aceite para que en la foto se vea mejor dónde está la vena, ¿no? Y la gente pueda ver pues, la vena que tiene, ¿no? Cuando no está limpia, cuando está natural, en una foto cuesta de ver dónde está la vena viva y por dónde va. En una exposición no, en una exposición se ve perfectamente, ¿vale? Pero ya digo, es un poco las tres maneras y eso va a gusto del consumidor. Quien le guste la vena más oscura y bien marcada, pues se le pasa el cepillo como he hecho ahora y luego se le pone aceite o glicerina y ya está. Quien le guste un poco más natural, pues le puede pasar el cepillo, con eso ya queda el color naranja y queda bonito, pero no queda un poco tan artificial como si lo pintas. O si no, se puede dejar tal cual sin pintar, que es lo más natural, ¿vale? Lo que sí se ha de hacer es, luego, aparte de la avena y la madera. La madera, cuando es un árbol Yamadori, cuenta que en la montaña estos árboles las tienen, el que menos puede tener 200 años y bueno, la madera vete a saber lo que tiene, ¿no? Entonces, una limpieza para sanearla de entradas es muy conveniente y recomendable, ¿vale? Lo suyo es darle con un cepillo de dientes y agua, ¿vale? Y cepillando la madera. También se puede usar con agua, también, en seco no vamos a limpiar la madera. No tiene que ser con agua, ¿eh? Limpiándola con un cepillo hasta que quede limpia, quitando partes de madera que esté podrida y blanda. Si son partes muy importantes, se puede usar un endurecedor de madera, ¿no? Pero eso es algo solo si es extremadamente importante esa madera. Si no, lo mejor es eliminar todas las partes de madera blanda y quedarte con la madera sana. Entonces, una vez limpia la madera, se puede pintar con polisulfuro. Una vez limpia, pero todavía húmeda la madera, pero que no esté mojada del todo, ¿vale? Cuando todavía aguante un poco de humedad, se pinta con polisulfuro. También se puede pintar en seco, tampoco pasa nada, ¿eh? Se pinta con polisulfuro, se deja secar entonces un par de días al aire libre, ¿vale? Y una vez está seca, entonces se cepilla con un cepillo de dientes seco, también, que no esté mojado, ni húmedo. Con el cepillo de dientes seco lo que haremos es quitarle el exceso de polisulfuro y que te vuelvan a salir las estrías que tiene la madera y luego que le quedará como un brillo satinado, ¿no? Un poco de hueso, ¿vale? No es que llame mucho la atención la diferencia, pero se nota, ¿eh? Una vez pintada con polisulfuro, lo que yo hago siempre es dejarla secar un par de días y cuando ya está seca, entonces cepillarla bien, ¿vale? Y entonces es cuando queda la madera limpia y perfecta, ¿vale?
Una vez está hecho esto, en un árbol que está recuperado, es la primera vez que se le hace. Luego, si en estas partes que quedan al aire, si no lo quieres volver a hacer más, pues no es necesario. Con el tiempo, lo bonito es que quede un color blanco grisáceo, que es el natural. El color del polisulfuro es un blanco demasiado blanco, ¿vale? Y se ve un poco artificial. Se puede exponer una sabina con acabada de pintar y bien limpia la madera, ¿no? Pero ya digo, todo eso va muy a gustos. Si te gusta más el acabado natural, entonces tendrías que hacerle el tratamiento de polisulfuro pues 4 o 5 meses antes de la exposición, para que cuando llegara a la exposición llegara con ese toque de naturalidad, ¿vale? Lo que sí se hace regularmente es ir limpiando y tratando con polisulfuro la madera que justo toca la base de la tierra, ¿vale? Sobre todo en Juniperus sabina, la madera que tienen no es que sea ninguna maravilla, no es una madera muy dura, muy dura. Pasa lo mismo con árboles que se han cultivado, pues eso, en el campo o en escurrideras que no tienen una madera como la que tiene un llamador, ¿vale? Pero la Juniperus sabina, la madera, aunque sea llamadori, no es que sea muy dura, no es como la de la foénica o o de la turífera, tiene una madera mucho más dura. Así ni todo, aunque tenga la madera dura, la parte que toca la tierra regularmente 1 o 2 veces al año se tendría que limpiar y pintar. Depende de donde vivas. Yo aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, claro, el clima mediterráneo es veranos calurosos y secos. Claro, no es lo mismo que si vives en Euskadi. En Euskadi, pues, no es lo mismo. ¿Vale? Allí, si la madera se te pone verde, pues hay que cepillar y hay que limpiar. Entonces sí que es recomendable volver a poner polisulfuro en la madera. ¿Vale? No hay que dejar que se ponga verde. Eh, y aparte de eso, del pinzado, el defoliado y el tratamiento de la madera sería lo más importante de cara al mantenimiento, ¿vale? Eh, Trabajos de formación, el alambrado es preferible, se puede alambrar todo el año una sabina, ¿vale? Pero si lo que queremos es doblar ramas gruesas o troncos como esto, eso se ha de hacer en invierno, no se puede hacer en ninguna otra época del año, ¿vale? En invierno la corteza y la madera del árbol están pegadas. Si hacemos un gin en invierno cuesta de pelarlo, ¿vale? Y eso es lo bueno, que la madera y la corteza estén bien enganchadas. Entonces, al doblar las ramas gruesas y los troncos, no corremos el riesgo de que se despegue la madera de la corteza de la madera, ¿vale? Si pasa eso, la rama o el tronco está muerto, ¿vale? Por eso no se puede hacer en verano, porque en verano la corteza y la madera están muy sueltas. Si hacemos un gin en verano, es un poco que machaques la corteza, se pela enseguida, se pela muy fácil. Y eso es lo peligroso. Sobre todo cuando doblamos ramas gruesas o troncos, que se despegue la madera. Y eso pasa en verano. Por eso en verano, alambrar ramas finas y darle una formación al árbol se puede hacer sin ningún problema. No hay problema, ¿vale? Pero doblar ramas gruesas o troncos en verano no, nunca. Eso hay que esperar a hacerlo en invierno. En el mes de mayo yo he trabajado en alguna demo que me ha tocado hacer en alguna asociación, trabajar alguna sabina. En el mes de mayo quizás la peor época que yo alambraría una sabina, no solo porque brotes se caen con mucha facilidad, y a veces eso puede ser debido por falta de calcio, sino porque también al poner alambre se pela muy fácilmente la corteza, sobre todo en ramas jóvenes, se pela. No he visto luego que den muchos problemas, ¿vale? Yo lo he hecho siempre con cuidado, en alguna parte se ha pegado, o sea, he visto el verde, se ha levantado un poco la corteza y lo he visto verde. Luego he visto que esa rama tampoco le ha pasado nada, ¿no? Pero no es muy recomendable hacerlo en esa época del año, ¿vale? Salvo esa época, en el mes de abril, mayo hasta junio,
yo no alambraría. A partir de junio, julio, agosto, septiembre, hasta invierno, se pueden alambrar sin problemas las ramas finas y luego en invierno sin problemas las partes gruesas, ¿vale? Se pueden doblar troncos como este, se pueden separar venas, se puede hacer de todo. En principio, si dobláis troncos, si se puede hacer sin ninguna intervención, cogiendo el gato y doblándolo, si parte madera que parta, mejor. Mejor que cortar madera y demás. Solo se ha de hacer cortando madera y separando vena si no hay otra manera, si no hay otro remedio, ¿vale? Es un poco como un desprecio al árbol, ¿vale? O sea, es mucho mejor doblar sin cortar nada, ¿vale? Luego os enseñaré una que tengo allí que sí que le tuve que cortar, pero para que veáis un poco cómo queda. Sí. Para doblar este tipo de ramas, si la vena queda en el interior de la curva, por ejemplo, y queremos doblar este tronco, cerrarle más la curva, si la vena queda en el interior de la curva no hay problema. Se pone el gato, para eso se usan diferentes tipos de gatos. Este sería el que va mejor, ¿vale? Se pone y se va cerrando hasta que lo consigamos doblar. Si parte la madera, partirá por el exterior, por donde no está la vena está por el interior y no pasa nada. Si la madera se rompe de manera natural, pues también quedará natural, no quedará feo. Cuando se tiene que cortar, luego se ha de arreglar el corte para que no quede feo, para que no se note. Ahora os lo enseño. Y no hay necesidad de poner rafia ni nada en estas partes. De esta manera también vemos lo que está pasando. Cuando ponemos rafia, la pega que hay, la rafia va bien porque protege, pero tampoco nos deja ver lo que está pasando ahí dentro cuando se rompe algo. Hay que ir tirando poco a poco. Estos gatos, lo bueno que tiene es que el paso de rosca es muy fino, entonces va cerrando lentamente. ¿Vale? Es muy peligroso usar palancas, a no ser que sea una palanca muy larga, que tengamos que hacer muy poca fuerza, ¿vale? Pero usando una palanca que tengas que hacer fuerza es muy peligroso porque cuando tú estás haciendo fuerza, si se rompe, tú no puedes frenar y acaba de romperse más, ¿vale? En cambio, con este gato, esto gira hasta aquí y hasta ahí se para, ¿vale? Va cerrando muy poco a poco y si la madera parte, pues eso no cierra más, eso se parte ahí, ¿vale? Por eso es muy recomendable usar gatos para doblar troncos y ramas gruesas. En ramas sí que se ha de enrafiar, ¿vale? Y lo que yo recomiendo primero es poner tiras longitudinales a la rama, tiras de rafia, ¿vale? Alrededor de toda la rama, tiras longitudinales. Y luego con otra ir enrollando encima, ¿vale? Si solo enrollas no protege tanto, porque al doblar la rama, las tiras que tú enrollas se pueden separar y entonces no protege. En cambio, las que tú pones longitudinales, cuando doblas, esas son las que realmente protegen a la rama, ¿vale? Y se ha de poner muy apretada, ¿vale? Como si le quisierais, no sé, el ministro de Hacienda, es igual, ¿vale? Se ha de apretar bien fuerte, ¿vale? Y entonces se dobla. Se usan tensores, normalmente tensores se ha de usar de cobre porque el de aluminio no va muy bien, ¿vale? Para separar lo de que os decía, ahora os voy a enseñar un pequeño detalle y iremos acabando para entrar en el parte de preguntas. Esta sardina lo que hice es doblarlo, el tronco. Lo tenía más o menos puesto por aquí y yo lo doblé hasta aquí. En este caso, como la vena no estaba en el interior, sino que estaba en un lateral y corría riesgo de romper la vena, aquí sí que tuve que cortar la madera, ¿vale? Y quitar un poquito de madera interior. La vena siempre, cuando es para doblar, siempre tiene que quedar madera en la vena. Y luego tuve que enrafiar toda esta parte, que es donde está la vena. Por aquí es donde está la vena viva, está por aquí debajo, es esta, ¿vale? Os voy a enseñar un poco todo alrededor. Ay, no sé si se puede. A la vista desde arriba es esta.
Entonces, primero hice un corte con sierra por aquí, ¿vale? Y luego separé la avena, le rebajé un poquito la madera, dejando la suficiente madera en el interior para que luego esta avena aguante el peso de la copa, ¿vale? Y entonces doblé, ¿vale? Luego todo esto, ahora eso fue en febrero que le hice esta operación, ahora ya hace un mes que le quité la rafia y alambres y todo, ya no era necesario. Y ahora parte de la madera se tendrá que arreglar para que tenga un acabado un poco más natural, ¿vale? Y no se vean los cortes ni nada, ¿vale? Desde el frente no se ve, no se aprecia, eso ya es un punto a favor. Normalmente estas operaciones hay que procurar hacerlas que no se vean desde el frente. Pero así ni todo es conveniente luego arreglarlo para que tenga un acabado lo más natural posible, ¿vale? También se pueden doblar de la misma manera raíces que nos encontremos que sean muy largas y nos impidan plantar en la maceta, sobre todo cuando acabamos de hacer un trasplante, el primer trasplante después de recuperar el árbol, que no sabemos qué raíces tiene y las tengamos que doblar para ponerlas dentro de la maceta. En ese caso se puede quitar más madera, siempre dejándole un poco de madera, ¿no? Pero la suficiente se puede quitar, la necesaria para que la raíz se pueda doblar bien. Una vez se quita la madera, ¿vale? Nos queda la vena viva, sería esto, ¿vale? Se ahueca un poco por dentro y se han de poner tutores de aluminio, ¿vale? De alambre de aluminio, unos tutores a todo lo largo, ¿vale? 2, 3, 4 y del grueso, ha de ser gruesos. Depende del tamaño de la vena. Si fuera una vena, pues como ahora mi mano, pues aquí pondría pues 3 o 4 alambres pues de 3 milímetros y medio o de 4 milímetros de diámetro, ¿vale? Y luego se pone tiras longitudinales de rafia en la parte de la vena y luego ya se enrafia todo, ¿vale? Para poder doblar la vena. Claro, si le quitamos la madera en este trozo, lo ideal sería siempre doblar la vena en este sentido, ¿vale? No en el otro, ¿vale? Esta parte ya está protegida por la rafia. Así y todo, las operaciones ya en las raíces te la juegas un poco, ¿vale? Hay que ir con mucho cuidado a la hora de hacer estas operaciones. Se ha de hacer en el primer trasplante que se haga en un árbol recuperado. Para poderlo poner en maceta, si es necesario hacerlo, se hace en ese momento, ¿vale? En un árbol que ya esté cultivado como bonsái durante años, sí que se puede hacer, pero ya es un poco más peligroso, porque te requiere dejar el árbol a raíz desnuda, que cuando lo haces el primer trasplante tras la recuperación ya lo dejas. Y ahí lo ves. Pero cuando ya está cultivado como bonsái, a veces le has de cambiar o le cambias el ángulo de plantado y la formación, y un árbol, por ejemplo, en cascada o lo pones en vertical y entonces hay una raíz que no te cabe, pues en ese momento se puede doblar esa raíz, ¿vale? Otra solución sería injertar raíces, o sea, si tienes una raíz muy gruesa que no te atreves a doblar, lo suyo sería en la base del tronco, pues ahí hacer injertos de aproximación, de plantones, y cuando se hayan injertado, cortar la parte aérea y dejarle las raíces. Y entonces ya puedes eliminar la otra parte, ¿vale? En cuanto al injerto, ya es casi el último tema, se podría escribir un libro casi sobre injertos. Cuando tienes un Juniper sabina o un árbol que tiene una calidad de hojas mala, como pasó en el que tenía por aquí, ¿vale? Se puede cambiar la hoja, ¿no? Se puede injertar Itoigawa. Y se puede hacer de varias maneras. Una es de aproximación y otra es de púa, ¿vale? De púa, todas tienen sus pros y sus contras, ¿vale? De púa es mucho más difícil hacerlo bien,
y que funcione, normalmente para que te agarren 2 púas, pues has de hacer 6, has de poner 6 para que te agarren 2. ¿Vale? Pero cuantas más hagas, más práctica tendrás y más porcentaje de éxito irás teniendo. Es difícil que al primer injerto de púa que hagas te funcione. Normalmente no pasa. ¿Vale? Se ha de hacer, levantar una lengüeta, entonces se hacen los cortes a la púa, se pone, se ata, se pone un poquito de pasta y luego se ha de tapar el follaje con plástico de arroz normalmente que deja transpirar. Y hay un plástico especial para envolver las púas de los injertos en sabina o en pinos también. Y entonces se ha de poner todo a la sombra, que no le toque nada de sol hasta que la misma púa salga del plástico y lo abra. Aquí tengo unas púas que injerté el año pasado. Esta, no sé si se apreciará mucho, este es un injerto de Itoigawa, ¿vale? Todavía lo tengo atado, no sé si se ve, ¿vale? En este hice, muchos me han cogido tres injertos de Itoigawa, ¿vale? O si no, hay que hacerlo de aproximación. De aproximación también hay dos maneras. Hay lo de levantar la lengüeta y poner el árbol transversal, ¿vale? Haciéndole herida por un lado y por el otro. Entonces tenemos 8 puntos de unión de contacto de cambiums. Lo que pasa es que de esta manera he tenido bastantes fracasos, ¿vale? Al cabo de 2 años estando regando la maceta, porque es de aproximación, tienes que poner un plantón con una maceta y lo vas regando, y parece que está unido, y ya he ido cortando el injerto al segundo año poco a poco, y al tercer año lo acabo de cortar del todo y el injerto se muere. No estaba unido, ¿vale? Y por eso casi es mejor de púa, porque el de púa a los 2 meses ya ves si eso te ha agarrado o no, ¿vale? Y entonces si no ha agarrado, pues el año que viene puedes volver a hacer otro. Y no necesitas tener una maceta ahí cuidándola, colgando del árbol. Pero ese que tengo aquí, este fue de aproximación. Y este sí que funcionó bien. Este fue de lengüeta, como os he explicado. Este es una sabina que le injerté Itoigawa. Ya injerté una rama grande, y este hace 2 años del injerto, ¿vale? Pero la manera de aproximación, la manera más segura, es por canal. O sea, abrir una canal como si hiciéramos un adaptado a tronco, pero que el tronco entre dentro o quede a ras de la canal, ¿vale? Se le hace al plantón, se le hace longitudinales, una herida en un lado y en el otro, en los lados, en la parte de arriba y en la de abajo no. Se hacen los lados y entonces se hace una canal, pero la canal tiene que ser así, tiene que ser más ancha en la parte de dentro que en la abertura, ¿vale? Si la hacemos así, la canal no se va a unir nunca, ¿vale? La hacemos así, abriendo un poco más la parte interior que la abertura de la canal. Entonces, cuando ponemos el plantón dentro, ¿vale? Como el plantón tiene la vena que queda arriba y la vena que queda abajo, la vena que queda abajo queda en el interior de la canal. Y esa, al engordar, hará que se quede eso incrustado, ¿vale? No podrá salir, porque la canal es más ancha de dentro que la abertura, ¿vale? Entonces se pone a ran, se ata y se deja ahí. Pero tiene que ser esa canal longitudinal a la vena del árbol. O sea, esa canal tiene que ir longitudinal a la vena, ¿vale? No la podemos hacer transversal, ¿vale? Si tenemos una vena, pues ahí podremos hacer la canal así, longitudinal a la vena. Entonces abrimos la canal y allí ponemos el plantón de esta manera, ¿vale? Esta manera sí que funcionan prácticamente al 100%, ¿vale? Si se hace bien, luego se ata, se envuelve todo con pasta de esa que es líquida que luego se endurece, pasta de heridas, y no hace falta tapar el injerto porque es de aproximación, ¿vale? El injerto se deja al aire, se deja crecer durante 1 año o 2. Al segundo año yo lo que hago es, primero me como en primavera la mitad de la parte que va a las raíces. Al cabo de unos meses como la mitad de la mitad, ya me queda una cuarta parte,
en otoño como la mitad de esa cuarta parte, y luego en la primavera ya del tercer año ya acabo de cortarlo del todo. Todos los que he hecho de estos injertos de canal longitudinal a la avena me han funcionado siempre, ¿no? Lo que pasa es que para hacer ese injerto tienes que tener una avena lo suficientemente grande como para poder hacer bien la canal, ¿vale? El problema que tiene ese injerto es que en shoines es muy difícil de hacer, ¿vale? En shoines prácticamente el único que funciona es el de púa, ¿vale? Si tienes un árbol grande que tiene una buena avena y quieres hacerle ahí un injerto, entonces has de optar por el de canal, ¿vale? El de lengüeta yo casi es el que menos me opto, pero también puede darse el caso de que aunque el árbol sea grande, allí donde quieres la rama, en la vena esa, no hay suficiente espacio para hacerlo de canal, y entonces la mejor opción es de lengüeta, ¿vale? Entonces depende mucho del tamaño del árbol, de cómo sea la vena de ancha, porque claro, no es lo mismo una vena como el dedo, que aquí no puedes hacer una canal y ponerle otro porque te comes toda la vena, ¿vale? Que una vena que tengas ya con un cierto grosor y ahí sí que tienes espacio para poder hacer una canal. Ya depende de muchas cosas que optes por un injerto o por otro, el de púa, el de lengüeta o el de canal, ¿vale? Los canal y lengüeta, los dos son de aproximación y luego hay el de púa, ¿vale? Y es practicarlo, no hay mucho secreto en el injerto, ¿vale? Cuanto más lo practiques, mejor te saldrá. Y dicho esto, yo no sé si queda algún tema pendiente, pero yo casi entraría ya, no sé, Kiko, ¿qué hora es? ¿Me oyes, Kiko? Sí, te oigo. Son las 11:30. ¿Las 11:30? Sí, 11:30. Vale, pues 11:30, pues entonces ya callo, ya. Vale, pues entramos en preguntas, pero ya mismo, porque si no... Vale, pues nada, pues entramos en preguntas. Quien quiera preguntar, que avise y le damos paso. Pues yo sí, David, Sí, me llamo David. dime. Sí, no os Hola. importa. Mira, ¿qué tal? Yo tengo una Sabina y quería preguntarte porque aparte del follaje que tiene, bueno, cuando yo la compré venía pues cierta parte del follaje venía como con una aguja con un color menos brillante, menos vivo y un poquito como esta aguja juvenil que tiene. Entonces, ha llegado un punto en que bueno, pues del cultivo y de los cuidados que se le han dado, la siguiente parte ya pues el follaje ha cambiado mejor y la duda es si hay algún método, algún tipo de forma en la que hacer que vaya retrocediendo un poco el verde ese para eliminar el antiguo, ¿sabes? Ya que no tiene la cámara puesta. El juvenil. Para eliminar el juvenil no hay más que dejarlo crecer. O sea, también puede ser que le falte calcio en la tierra, ¿vale? A veces puede reaccionar haciendo a la hoja joven, la sabina. Pero vaya, si tiene aguja juvenil solo en un lado, no sé si es porque ¿qué especie es de junípero? Es un junípero sabina. Junípero sabina. Sí. No es normal que haga la hoja juvenil. ¿Que hace mucho que se ha recuperado este árbol? ¿O? No te sé decir, yo lo compré a Nacho Salar este año y bueno, pues la verdad que el árbol ahora mismo está bastante bien de follaje. Lo único que sí que es cierto que lo que te comento, que tiene ciertas partecitas que son las más próximas casi al tronco desde donde aparecen las ramas, ¿sabes? Que tienen pues un follaje, ya te comento, es una aguja muy pequeñita que pincha, ¿sabes? Es al revés que si tú tocas el follaje normal, pues esa agujita pincha, ¿sabes? Sí. Bueno. Y además el color es un color azulado en lugar del verde. Ajá. Yo creo que eso se acabará yendo por sí solo. No es mucho problema, vaya, no es ninguna enfermedad. Es cosa fisiológica del árbol. Entonces, cuando crezca bien y esté establecida, se acabará yendo. Yo te recomiendo es que esas partes no las pinces. También si son brotes axilares y son innecesarios, pues elimínalos. Tampoco pasa nada. ¿Tú crees que, por ejemplo, pinzando la parte
la parte ya pues, la que sobresale, ¿no? Porque ahora ya digo que ha cogido vigor, entonces pues esa parte se queda un poquito hacia atrás y entiendo que pinzando la parte que va sobresaliendo de lo que sería el diseño o que se va alargando demasiado puede Sí. llegar a retroceder, ¿no? Entiendo, es lo que... Sí, bueno, el pinzado, más que retroceder, lo que hace es densificar, ¿vale? Lo que hace retroceder es si dejas crecer mucho una parte, pero te digo un palmo, y luego la cortas. Entonces sí que ese vigor va hacia atrás. Pero los brotes que, si tú los necesitas y no los quieres eliminar, esos brotes que tienen aguja, lo que has de hacer es no pinzarlos, dejarlos crecer. Y entonces ya verás que acaban naciendo la aguja de escama otra vez. Porque la aguja juvenil la pueden hacer por varios motivos. Eso pasa en todos los juníperos de escama. O por una poda muy fuerte, que se haya debilitado el árbol, entonces brota en aguja, pero luego rápidamente, cuando coge vigor, volverá a hacer escama. Luego porque se haya debilitado por falta de sol, también puede brotar en aguja, ¿vale? Prácticamente es eso, una poda muy fuerte o debilidad del árbol. O de esa parte en concreto. El árbol ahora parece que está bien y lo único que sí que es cierto que la parte vigorosa del verde pues está yéndose hacia la punta y esa parte no parece que tenga demasiada actividad. Ajá. Ya. No sé, tendría que verlo también el árbol, ¿eh? Si luego me puedes enviar alguna foto en privado por sí. el Messenger o en WhatsApp o lo que sea, pues yo te lo miro, porque así... Claro, lo entiendo. Pero mira, quería antes de nada a ver si puedo yo cambiarme la cámara. Mirar esto. Estos son 2 Juniperus Sabina, ¿vale? Recuperados de la misma zona, cultivados con la misma tierra, de la misma manera, y mirar cómo cambia el carácter de hoja de esta, ¿vale? Esta es macho también, las dos. Yo he encontrado hasta 5 diferencias en las sabinas, ¿vale? Esta tiene una hoja muy bonita, muy densa, hacia arriba. Esta ya no la tiene tan bonita, ¿vale? No la tiene. Esta para bonsai yo lo que haría es injertarla, ¿vale? No tiene un verde bonito. En cambio, esta sí que se puede mantener como bonsai. Y luego hay las que son hembras, siempre tienen este carácter de hoja. ¿Veis que el brote siempre tiene tendencia a tirar hacia abajo, ¿vale? Las hembras yo casi las injertaría todas porque acaban con este carácter de hoja todas, ¿vale? Y por eso he injertado esta, por el carácter de hoja que tiene, ¿vale? Pero para que veáis la diferencia que hay en 2 sabinas cultivadas igual, cogidas del mismo sitio, y las 2 son macho, ¿vale? Y luego esa también es macho. Y esa la recuperé yo de la misma zona hace pues 14 o 16 años y sin 14 o 16 años esta sí es que no vale. Estas cuelgan toda, esta la he injertado, este es Itoigawa, este es injerto de Itoigawa. Al 4.º año de intentar injertarla me funcionó, ¿vale? Pero he estado 4 años intentando injertarla y este año me ha funcionado un injerto de Itoigawa. Porque esta hoja no hay nada que hacer con esta. Esto cuelga todo. Pero las hay que sí que van bien, como esta de aquí, y las hay que no van tan bien. Además se ve a los 2 años de cultivarla, cuando empieza a crecer en maceta, se ve el carácter de hoja que tiene. Esta alarga más el brote, no lo hace tan denso. En cambio esta otra tiene un brote mucho más denso y mucho más bonito. Solo era eso, un pequeño apunte. Vale, tenemos por aquí unas preguntas en el chat. No creo que nos dé tiempo a responder a todas, pero bueno, dime. Sí. Vamos a ir por la primera, que nos escribía Julio. Nos preguntaba por las fechas de los injertos, por diferenciar los de púa y los de aproximación. Sí. Los injertos, sobre todo los de púa, tiene que ser cuando la planta está parada del todo. Tiene que ser en enero o febrero, ¿vale? Ahí yo se lo pregunté a Yajima este año que estuvo en la OVE y me dijo que era en enero o febrero, cuando la planta estaba durmiendo. Decía que estaba como anestesiada la planta.
Y entonces cuando se despierta el injerto ya se despierta en otro lado, ¿sabes? El de aproximación, yo le pregunté a Kawabe y dijo que la mejor época es en primavera, pero que él los hace en cualquier época del año, es igual. Y el de aproximación no importa mucho la época. Ahora mismo se pueden hacer también. Pero bueno, la mejor época es en primavera, final de invierno, digo. Pero el que es crítico es el de púa. El de púa tiene que ser en invierno. Cuando ya la planta mueve savia, en principio es más difícil que funcione. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta. Las rastreras donde brota la flor no suele brotar la hoja. ¿Hay alguna forma de evitar que la floración que no señale el injertado? ¿Cómo? No entendí. Que comenta que donde brota la flor no suele brotar hoja y que si hay alguna manera de evitar esa floración que no sea el injertado. Ya, eso pasa en las que son macho, ¿vale? En el género de los juníperos no todos son iguales, los hay que son una especie de juníperos es monoica y en cambio hay otra especie de juníperos que es dioica, ¿vale? Entonces las sabinas son macho o hembra por separado. O sea, hay sabinas que son hembras y hay sabinas que son macho, ¿vale? Eso pasa en el junípero sabina, ¿vale? A lo mejor en el Phoenica no pasa. No lo sé. En el Juniperus sabina, en el que es macho, sí que en el brote donde hace la flor en la punta, ¿vale? Luego esa flor, cuando hace el polen, se seca, se cae y esa punta no brota, brotará en otra, ¿vale? No hay mucha manera de evitar eso. La única manera de evitar eso es coger e injertarle otra especie, Itoigawa o la que sea. Pero yo no le doy mucha importancia a eso. A ver, estas dos sabinas que os he enseñado, esta es macho porque ¿ves? Se le ve la flor. Aquí, ¿la veis? ¿Vale? Y ahí los brotes de flor, estos de aquí, por ejemplo, a ver que lo enfoque bien, ¿vale? Aquí, donde tiene flor, esas puntas no brotará, pero brotarán otras. Lo que pasa es que estas, yo la injertaría no porque sea macho, sino por el carácter de hoja que tiene, ¿vale? En cambio, esta otra también es macho, ahora mismo no tiene ninguna flor, pero también lo es. Pero como tiene este carácter de hoja, yo no lo veo necesario injertar, ¿vale? Los hay que injertan, sea macho, injertan todos, tanto tenga este carácter de hoja como tenga este, ¿vale? Porque opinan que el macho no sirve para bonsai, ¿vale? En cambio, en Juniperus sabina yo el que veo que no sirve es la hembra, porque todas acaban haciendo el brote así como hacia abajo, ¿vale? Y no tiene un buen carácter de hoja. Yo diferencio el tipo de brotación de las sabinas macho. A los hay como son como esta, que brotan bien y yo no veo necesario injertarlas, y las hay que, como esta, que no brotan muy bien, ¿vale? No tienen un brote muy bonito. Y entonces estas sí que veo necesario injertarlas. Pero no es más que por la flor, por el carácter de hoja que hacen, ya el hábito de crecimiento. Si no pasa como con esta, que hace 14 años que está como bonsai, esta es macho también, pero es que hace estas ramas que no hay por dónde cogerlo, todo esto cuelga. La he intentado, ya digo, hace 14 años que la tengo, he intentado hacer de todo, y no hay manera, ¿vale? Se alarga mucho y tal. Y esta es macho también, pero el que sea macho yo no lo veo mucho problema. Yo veo más problema el hábito de crecimiento que tiene esta, ¿vale? Que es totalmente distinto a esta otra de aquí, ¿vale? No tiene nada que ver la otra vez aguanta el brote recto hacia arriba, ¿vale? En cambio esta tiene tendencia a colgar las ramas. No sé si va por ahí la pregunta. ¿Se me ha entendido? Sí, se te ha entendido. Tenemos otra pregunta que yo creo que va a ser la última que vamos a poder hacer. Sí, pregunta sobre el calcio, que si se aplica también a los juníperos japoneses. En principio sí, también. El problema que tienen en Japón es la falta de calcio, también. Juníperos, aunque sean Itoigawa, también necesitan calcio. Y el Kishu también. Pues nos da tiempo a poner otro. Le usan carbón también, pero yo prefiero el calcio directamente. Carbonato calcio. Si el verde de la sabina es bueno,
si se puede Sí. considerar hacer autoinjertos. Sí, Entiendo una también. rama más poblada. Claro, Vale. sí, claro que sí. Ya sea de aproximación del mismo árbol o de púa también, Ujú. si lo necesita, pero vaya. Es De raro. acuerdo. Y la última, Sí. ¿qué tratamiento recomiendas para la fomosis? Para la fomopsis, esto yo recomiendo que hablen más con Juanjo. El que él me... Fomopsis no me lo ha dicho bien. La pestaliopsis. La pestaliopsis es la que me ha recomendado el tetraconazol, ¿vale? Pero yo recomiendo sobre esto ponerse en contacto con Juanjo Pardo, el del botánico, que tiene Facebook también. Él ha enviado, yo hablé con él porque había enviado unos análisis de Juniperus sabina, precisamente, para analizar y a ver si había recibido los análisis y que le habían dicho, pero todavía no los había recibido. Se le han retrasado, la semana que viene los tendrá. Entonces, me he quedado un poco así. Yo sobre preventivos es lo que he dicho. Hacer un tratamiento a la semana, en primavera y en otoño, con los fungicidas que he dicho. Sobre algo curativo, yo ya recomiendo que os pongáis en contacto con Juanjo, que actualmente está investigando sobre el tema. Yo hablo por mi experiencia, pero yo no tengo un laboratorio en donde poder hacer análisis y demás. Pero Juanjo sí que dispone del laboratorio. Entonces, él os lo dirá mejor que yo sobre la fomopsis precisamente. ¿Y hay algo más? Creo que se le ha caído a Kiko la señal. Ah, Kiko, se te ha caído la señal. Me parece que sí, pero bueno, sigue grabando. Te hago yo la pregunta que era mía. ¿Recomiendas el chorro de arena para limpiar las sabinas? ¿Lo has usado alguna vez? Sí, claro que sí, yo lo he hecho. Y queda muy bien. Más que el de agua, ¿vale? Más que el de agua. El chorro de arena yo uso el silicato de aluminio del 3, del número 3. Hay de varios, hay del 1, del 2, del 3, del 4. El del 4 te marca un poco la madera, el del 1, 2, hasta el 3 está bien. ¿Vale? Lo que pasa es que has de proteger muy bien la avena, la tierra, el verde del árbol y luego chorrear en un espacio cerrado y con máscara, no lo hagas de cualquier manera. Pero sí, queda muy bien, muy bonitas, quedan perfectas las maderas. Si no se dispone chorro de arena, pues lo mejor es, mira, paciencia, cepillito y agua y se va limpiando. ¿Y para proteger la avena viva, cómo la tapas o...? Hay el papel, ese adhesivo que es de aluminio, por ejemplo, ¿sabes? Entonces le voy poniendo trozos de papel de aluminio adhesivo a la avena, en algún rincón pongo plastelina, ¿sabes? Cualquier cosa que tape la avena viva, se ha de tapar, porque si no se daña. Vale. Y las hojas también, con bolsas de plástico, con precinto, atadas, todo. Limpié ahora en febrero las fotos, no sé si las puso el Bruno, si estuvo Bruno Progetti Toca, un italiano que vive en Roma, que estuvo aquí en febrero trabajando unos días y limpiamos una sabina que la tiene él ahora la ha injertado. ¿Y época todo el año? ¿Cómo? ¿Época todo el año o mejor en invierno? invierno? Claro, limpiar la madera seca es madera seca, eso se puede hacer todo el año. Sí, eso no hay problema. No hay ningún problema. Vale, perfecto, gracias, Gabriel. De nada. Pues nada. No sé si está Kiko por aquí otra vez. Sí, es que justo se me ha roto el cargador del portátil. Que no veo ninguna, solo veo mi pantalla y claro. no hay ninguna. Ah, vale. Ahora. No, pero justo me he caído, ¿eh? Se me ha ido el cargador del portátil, se me ha estropeado, pero bueno, me he conectado rápido con el móvil y solucionado. Lo bueno de tener un plan B. Pues nada, pues son menos 10, pues yo creo ya. Si nadie tiene alguna otra pregunta, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya aclarado dudas. También, si alguien tiene alguna pregunta y no la ha podido hacer, pues que se ponga en contacto conmigo por Messenger, por WhatsApp o lo que sea. Y con gusto me asesoro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, Kiko, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Encantado. Y nada, pues
os emplazamos al siguiente campus de Germán, que es ahora en nada, en 5 minutos. Ahí estaré ahora. Muchas gracias y muchas gracias. Ha sido toda una clase. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.